Bueno, en este segmento de Es más complejo teníamos ganas de abordar la situación en Medio Oriente, porque bueno, hace una semana se cumplió un año desde que se produjeron los atentados de Hamas en Israel y el inicio del brutal genocidio de Israel sobre la población palestina en Gaza. Ya hay más de, en este momento, 43.000 palestinos asesinados en ese genocidio, una destrucción prácticamente total de gran parte de la infraestructura de las viviendas, de los hospitales, de las escuelas ahí en Gaza. Y a esto hay que sumar también el recrudecimiento de la ofensiva militar y del ataque de los colonos de ultraderecha en Cisjordania. Esto va configurando un escenario regional que es muy complejo porque en las últimas semanas se agregó a el genocidio sobre la población palestina una ofensiva aérea y terrestre de Israel sobre el sur del Líbano, a donde realizó atentados, a donde descabezó a la cúpula de la organización Hezbollah. Como también respuesta a estos atentados interviene Irán con bombardeos misilísticos sobre Israel. Y bueno, y en este complejo escenario también están jugando las milicias proiraníes hutíes en Yemen, que vienen siendo bombardeadas por Estados Unidos y el Reino Unido, y como también intervienen las milicias proiraníes en Irak y en Siria. Es decir, de conjunto se está configurando un escenario regional muy complejo, a donde hay una escalada guerrerista en la región, y el escenario está abierto, no se sabe hasta dónde puede llegar esta escalada y hasta dónde puede profundizar la inestabilidad del orden internacional. Entonces, como justamente es muy complejo, tenemos aquí a un invitado muy especial, a Juan Bañi. Él es doctor en Relaciones Internacionales, investigador del CONICET, director alterno del doctorado en Relaciones Internacionales del CEA, del Centro de Estudios Avanzados, y especialista en estudios árabes. Bueno, tenés muchos pergaminos, Juan, no sé si con esa presentación está bien. Bueno, muchísimas gracias por venir y ayudarnos a entender un poco este panorama tan complejo. Sí, bueno, buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, como vos has señalado, es un panorama muy complejo. La historia en general de Medio Oriente contemporáneo ha sido muy compleja y la cuestión palestino-israelí muy compleja, pero bueno, en este último año, como vos bien señalás, se ha densificado de alguna manera y la sucesión de acontecimientos ha sido de una escalada para algunos inusitada. Es difícil trazar perspectivas, digamos, a largo plazo. No me animo a hacer futurología, pero sí lo que estamos viendo es una escala ascendente, como vos señalabas, ¿no? De Estados Unidos enviando más recursos armamentísticos a Israel. Estamos viendo incluso Israel atacando objetivos que no son necesariamente Hezbollah en el sur del Líbano. Y como vos señalaste, bueno, la participación de lo que se llama los proxies, ¿no? Los aliados de Irán, los hutíes o el mismo Hezbollah. De modo que hay como prácticamente 7 frentes abiertos, ¿no? Donde Israel está jugando al mismo tiempo numerosas cartas en las cuales sus relativos éxitos militares no quieren decir de que sean a futuro éxitos políticos o que tenga un programa político o si lo tiene, bueno, sería para discutirlo y evaluarlo a dónde nos llevan, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿A dónde nos llevan? Eso te quería preguntar, porque digo, vos hablas de los 7 frentes abiertos, ¿no? Que es justamente el discurso que hizo Netanyahu en la ONU, planteando esta cuestión de todos los frentes de guerra que tiene abiertos Israel. Y un poco la pregunta que se está haciendo todo el mundo es, bueno, ¿en qué medida este conflicto regional, que ya es un conflicto regional, puede escalar hacia un enfrentamiento abierto entre Israel e Irán, ¿no? Lo cual implicaría también una participación más abierta también de Estados Unidos? Exacto. Yo creo que estamos en una coyuntura muy particular. Primero que es en ambos, digamos, si tuviéramos que hacer o escenificar ambos frentes, ¿no? El frente iraní y este frente occidental israelí, digamos, porque cuenta con el apoyo de la mayoría de las potencias occidentales, aunque le recriminen algunas cuestiones menores. Digo,
En ambos frentes, pero al interior de cada uno de estos sistemas gubernamentales, hay una dinámica interna que está marcando también el ritmo de la guerra. O sea, no se puede leer la evolución del conflicto, de este conflicto sin entender la lógica interna que vive el gobierno israelí, sobre todo la gestión de Netanyahu, ¿no? Entonces ahí creo que habría que, para tener una visión mucho más profunda, habría que historizar mucho más la relación de Netanyahu con Hamás propio, ¿no? Que es una relación de una simbiosis muy necesaria entre ambos actores. Inclusive, perdón, en un momento Israel lo alienta para desgastar a la OLP, ¿no? Exacto. Entonces no hablemos de un Hamás que asoma ahora de golpe, de pronto, como un actor que nace de la nada, no. O sea, hay una relación de más de 20 años, desde las décadas del 90, desde antes de tomar el poder Netanyahu, vio que su relación con Hamás, o de algún modo, contribuía a desgastar un frente unido palestino. Y esto fue una estrategia que lo tuvo todas las potencias occidentales con el Islam político, alimentar el Islam político para debilitar las fuerzas de izquierda en Oriente Medio. Esa política que empezó hace más de 30 años es la semilla de lo que hoy está pasando, con Hamás y con otras organizaciones que han florecido. Han florecido al amparo del apoyo de Occidente, que necesitaba de alguna manera dividir el campo político. Bueno, de esos vientos sembramos estas tempestades, y es lo que, digamos, se da, como digo, esta relación simbiótica en la que necesitó construir Netanyahu ese enemigo para justificar su acción política constante. Pero, digamos, no podemos entender a uno sino el otro, ¿no? Se trata de dos extremismos religiosos fundamentados en una teología, en un relato bíblico en un caso, en un relato religioso, pero musulmán, pero ambos se necesitan mutuamente, para alimentar esta dinámica, ¿no? ¿Y cuál ves vos que tiene en esta perspectiva de que escale en un conflicto abierto Israel e Irán? ¿Cuánto ves que arriesgan? ¿Cuál tiene más que perder? ¿Y qué apuesta ves desde el punto de vista estratégico en ese sentido? Yo creo que, todavía el predominio militar de Estados Unidos y de Israel, con el apoyo de estadounidense y de los socios occidentales, es superior. O sea, Irán claramente tiene si bien es un país importante, con una dimensión geográfica y tiene una inferioridad militar todavía que no le permite hacer frente a esta superioridad israelí. Si bien es cierto, se ha hablado mucho sobre la cúpula de hierro, la resistencia de la cúpula de hierro a los últimos ataques iraníes, y que habría posibilidad de ciertas fisuras, o sea, algunos misiles iraníes han logrado traspasar la cúpula, y un ataque a lo mejor más coordinado junto con otros actores, hutíes, todos al mismo tiempo, quizás podrían debilitar a Israel. Yo creo que todavía tiene una superioridad militar y tecnológica increíble. Lo que sí, a mí me parece que de alguna manera se trata más, por lo menos lo que la mayoría de los autores o especialistas que hablan del tema, ha sido una situación de disuasión mutua, ¿no? Disuasión en el sentido de que ambos se han autolimitado en su... Es una retórica guerrerística, pero sabiendo y esperando de que el otro no avance más. Irán en estos días decía de que no era el responsable de los ataques del 7 de octubre. Incluso en los ataques anteriores se encargó de avisar de que iban a bombardear, no en estos últimos, pero sí en el ataque anterior de abril. Entonces se trata de escenificaciones, claro, ¿no? Hay mucho de teatralización para la política interna de cada uno de los países, y de acuerdo de una postura frente al otro y frente a una expectativa de enfrentamiento. Pero eso no quiere decir de que necesariamente tenga que escalar en necesariamente ese discurso guerrerístico, ¿no? Que vuelvo a decir, es funcional, ¿no? Así como también en cierta manera le fue funcional este discurso de la amenaza constante de Irán para Netanyahu. Ahora, tampoco eso quiere decir de que todos esos actores estén coordinados contra Israel, o de que tengan
intereses absolutamente comunes o que trabajen articuladamente o que puedan trabajar articuladamente, ¿no? Son frentes o son actores que, si bien muchos de ellos cercanos a Irán, pero con posiciones muchas con juego veces... propio relativo, juego digamos. propio relativo en muchos de esos campos, ¿no? No hay una afinidad, estamos hablando de algunos actores que son suníes, otros son chiitas, digo, diferencias religiosas. Digo, no se trata de una guerra religiosa, por favor que eso quede claro de un inicio, la primera aclaración que hay que hacer, digo, cualquier manipulación que querramos hacer o hablar en términos religiosos es una falacia, pero sí de que se trata de alianzas políticas, ¿no? Que tienen sus limitaciones, que no son enteramente, digo, completas y directas esas alianzas, ¿no? Mucho Yo más leía complejas. que hay un debate entre distintos analistas pensando, ¿no?, hacia dónde puede escalar la situación y pensando también cuáles son los objetivos estratégicos a los que se está jugando Israel en este momento. Y varios lo comparaban con la Guerra de los 6 días desde el punto de vista de la capacidad de poner en crisis todo, replantear el statu quo regional, digamos, ¿no? O sea, replantear la relación de fuerzas, porque en aquel momento no solamente Israel logró avanzar muchísimo sobre la colonización del territorio, pensemos, ¿no?, la ocupación de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén Este, los Altos del Golán, etcétera, sino también desde el punto de vista de cómo retrocedió el nacionalismo árabe a partir de ese avance israelí. Entonces muchos dicen, bueno, existe en este momento la posibilidad de que Israel escale, digamos, replanteando la relación de fuerzas regional, una relación de fuerzas que en un sentido le dio un juego relativo a Irán después de que Estados Unidos retrocede con la guerra de Irak, y otros dicen que más bien esa es una posición como demasiado benevolente con las capacidades israelíes y que más bien Israel se tiene que mirar en el espejo de la invasión al Líbano del 82, a donde tuvo una ocupación larga que terminó fortaleciendo a Hezbollah. Hay como distintas perspectivas de a dónde va y cuál es el interés estratégico, digamos. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que, bueno, hay múltiples discusiones en Israel, al interior del campo, entre sectores políticos. Ahora, el objetivo es, si nos planteamos ese alcance estratégico, digo, la pregunta es, ¿qué futuro tenemos para la población palestina? O sea, ya sea de la franja de Gaza o de... ¿Qué plan político hay? O sea, no hay un plan político explícito. O sea, el único plan político explícito que uno escucha a la derecha de Netanyahu, que es los que lo están orientando y alimentando en esa postura guerrerística, es reocupar Gaza y teóricamente reocupar Cisjordania. Lo dicen hasta textualmente, o sea, no hay un programa político, hay un programa militar que vos lo llamaste genocidio, yo no sé cómo llamarlo, pero sí de, para algunos, limpieza étnica. Ahora, ¿quién se va a asociar eso? Esa población, ¿dónde termina? ¿En Egipto? Egipto ya dijo que no y viene diciendo que no, o sea, no hay solidaridad árabe posible. Por más que la veamos, ningún país árabe va a abrir sus fronteras a la población palestina. Digo, es un camino sin salida y es una locura impredecible. O sea, todo esto o sea, y esto no viene de 7 de octubre, viene de mucho antes, digo. O sea, esta política de Netanyahu viene de pequeñas escaladas constantes. Desde la retirada de Gaza de 2005 no hubo un futuro o una planificación. O sea, estamos hablando de casi 20 años desde la retirada de Israel de Gaza. Entonces, en esos 20 años no se construyó un futuro. Se construyó que Gaza fuera un espacio cerrado de 2 millones de personas sin una salida laboral. Por lo menos antes podían intercambiar población y comerciar. Hoy ni eso. Una cárcel a cielo abierto, no hay. O sea, Israel no tiene un plan, no digo un plan de paz, pero no hay un plan a futuro, ni Israel ni siquiera la autoridad palestina. Entonces, pero me es pregunto, un futuro para mí pesimista y negativo en todo el plano. No veo un actor político, ni siquiera desde el mundo árabe, ¿no? Un interlocutor, digamos. Bueno, el interlocutor oculto es Qatar. O sea, es el único con cierta
cierta voluntad, que tampoco es un actor demasiado progresista, pero digo, es el único que está, bueno, además de que aloja a Hamás, pero que tiene una cierta capacidad de llegada a ambos actores. Digo, Estados Unidos no podemos, o sea, es el que tiene el poder concreto para hacerlo y no lo hace, pero digo, el negociador oculto es Qatar, digo. Pero digo, si Israel no responde ni siquiera a las presiones de Estados Unidos, menos va a responder a las presiones de Qatar. O sea, Qatar ha ofrecido sobre la mesa un montón de posiciones en este último tiempo que jamás estaba dispuesto para la entrega de rehenes, y Israel las rechazó, digamos. Me pregunto en esto que vos planteas de que no existe un plan político, sino que es militar, me pregunto si justamente en eso no consiste el plan, digo, porque Exacto. Uno escucha las declaraciones de los ministros del gobierno de Israel y son abiertamente que perezca la población civil, tanto militarmente como por hambre, ¿no? O sea, directamente un plan de exterminio. Muchos plantean favorable a justamente la anexión directa de esos territorios, no solamente de Gaza, sino también de Cisjordania. E inclusive muchos empiezan a plantear que hay un plan de extensión de los colonos, de la colonización, hacia el sur del Líbano, digamos, ¿no? O sea, un plan de extensión de la política colonial del Estado de Israel. Eso es lo que muchos analistas están planteando como programa en un sentido. Es que ese ha sido el programa de esa alianza política que ha sostenido en el poder a Netanyahu. Entonces, mientras él quiera permanecer en el poder, digo, acá se ata la política doméstica con la política regional, digo. La supervivencia política de él depende de la continuidad de la guerra. Digo, estamos hablando de una supuesta democracia en la que no solo su propia población israelí, sino que toda una región depende de la supervivencia política de un líder, ¿no? Tiene hoy el acompañamiento de gran parte de la población israelí que está acompañando a ese proceso. Digo, el día después de Netanyahu quisiera moverlo, ¿no? Hay un pedido del fiscal de la Corte Internacional de Justicia para ser juzgado por genocidio. Digo, hay toda una serie de acciones que no se esperan, digo, pero no hay, como vos señalás, otro programa más que el programa militar. Tampoco desde el mundo árabe ha llegado alguna oferta de paz concreta. Recordemos que lo que se venía firmando, que Israel venía promoviendo hasta el 7 de octubre del año pasado, eran los acuerdos de Abraham, ¿no? Y justamente los atentados se dan en el contexto en que Israel estaba por firmar los acuerdos con Arabia Saudí. Digo, el país más importante, el que lideraba cierta oposición a Irán, el país con la mayor significación histórica y política y religiosa para la región. Digo, esto no es casual, digo, pero más allá de la retórica, no hay un futuro posible. Digo, el futuro posible es una utopía. Hoy yo leía un texto muy hermoso tristemente hermoso, ¿no? De Enzo Traverso, que hablaba de la utopía. O sea, las dos hipótesis de salida, ¿no? históricas que se han manejado en estos años, ¿no? Una es la solución de los dos estados, ¿no? Hablemos concretamente, ¿no? La solución de crear un estado palestino. Pero, ¿qué condiciones objetivas tenemos hoy si hipoteticemos de que la guerra en Gaza se logró un alto al fuego, se llegan a las negociaciones, bueno, Israel, pensemos en positivo, digo, las condiciones materiales son dos batustanes, porque no hay continuidad territorial ni en Gaza ni en Cisjordania. Cisjordania son islotes, o sea, Israel mantiene la cantidad de colonias, más los muros, más la interacción de los caminos y digo, se trata de un queso gruyer. Crear un Estado palestino sería una ficción, porque Israel mismo lo ha dicho, no estaría dispuesto ni a que tuviera soberanía, ni que tuviera un ejército, ni que tuviera una fuerza aérea, sería un protectorado a lo sumo, no un Estado. Digo, un Estado con lo que significa tener un Estado, que tener un control territorial, ejército propio, autonomía. Digo, eso, ni siquiera eso es lo que sé. Entonces, esa opción, digo, el cacareado y ojalá se pudiera lograr.
dos estados que propugna la Unión Europea, que es el único actor que hoy está promoviendo, y Estados Unidos también lo dice, pero digo, ¿en qué condiciones los dos estados? Entonces, eso es una... Y la otra utopía que uno lo escucha más en sectores progresistas es, que también es una utopía interesante, pero una utopía al fin, es la del Estado binacional, ¿no? Que es un solo Estado, ¿no? Este Bueno, esa es eslogan... un poco más la posición de Enzo Traverso. Exacto, y un poco retomando a ciertas posiciones de Edward Said, bueno, pero un poco el eslogan malinterpretado de los campus estadounidenses o de la juventud, ¿no? Esto de Palestina, del río Jordán del Jordán al mar, que algunos interpretan como la destrucción del Estado de Israel y otros dicen no, de un único Estado binacional donde pudieran convivir ambas comunidades, ¿no? Este fue un sueño, digamos, incluso de judíos no sionistas. Digo, pienso 100 años atrás en Buber, en George Olin, en Magnus, el creador de la Universidad Hebrea. Digo, fue un sueño pacifista. Digo, sigue siendo un sueño de los pacifistas y de ciertos sectores progresistas internacionales, pero un sueño... Bueno, pero un poco sobre eso, ¿no? Te quería preguntar, porque si pensamos los momentos de recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre el pueblo palestino, bueno, dieron como respuesta al pueblo palestino levantamientos muy masivos, como por ejemplo las intifadas. Y en este momento, bueno, hay muchos analistas que por un lado plantean que en el mundo árabe hay una generación juvenil que se empieza a radicalizar al calor del avance de la política guerrerista del Estado de Israel. Y también vemos estos fenómenos que vos decís de una juventud que toma la causa palestina. En Estados Unidos fue muy masivo el movimiento de toma de universidades, de ocupaciones, en distintos países de Europa, inclusive tuvo algunas expresiones en América Latina, y combatiendo, o sea, teniendo que enfrentar políticas muy represivas de los distintos gobiernos que buscan identificar una política de denuncia del sionismo a antisemitismo, ¿no? Inclusive vos cuando planteabas esta cuestión de, bueno, no sé si llamarle genocidio o no, que es todo un debate, bueno, el texto mismo de Enzo Traverso también se refiere a eso, de cómo nos cuesta llamar genocidios a los genocidios en vivo y en directo que se están produciendo ahora. Entonces digo, ¿no ves ahí, ¿no?, en esa perspectiva, en ese desarrollo de un movimiento solidario con la causa palestina, digo, tanto en Europa, en Estados Unidos, como al interior también de los países de Medio Oriente, una perspectiva que le puede dar un reimpulso a la lucha contra la ocupación colonial? Yo creo que es saludable primero que se haya dado, ¿no? El apoyo a la cuestión palestina se ha dado en muchísimos momentos, pero creo que como nunca en esto ha logrado, como vos decís, llegar a sectores de la ciudadanía de los países centrales, los países europeos y en Estados Unidos, incluso a la nueva generación, a las nuevas generaciones judías en Estados Unidos. Y eso quizás pueda ser un cambio importante que afecte a la política estadounidense a futuro, no sé. Digo, muchos jóvenes judíos que toman la consigna no en nuestro nombre, no nuestro nombre, ¿no? Y que se definen como judíos antisionistas. Exacto, que son cada vez más mayoría en Estados Unidos y que incluso organizaciones intelectuales judíos de Francia y de Italia también han reproducido esta lógica, ¿no? Que, digo, esto, o sea, el 7 de octubre ha sido una conmoción y tenemos que condenarlo, y esto nadie no puede negar de que fue una barbaridad y un atentado tremendo, pero hay que historizarlo en su contexto, ¿no? Y eso puesto a la izquierda internacional y a los sectores progresistas dentro del mundo judío, de tanto de la diáspora como dentro de Israel, en dilemas muy fuertes y en discusiones muy tensas, que hoy se han exacerbado a un año. Pero creo que por ahí vienen muchas de las futuras, esperemos, discusiones. Digo, hoy dentro del propio Israel hay semillas de eso, a pesar de que Netanyahu no ha perdido el apoyo, ¿no? Pero sí se ha polarizado más, ¿no? Lo que dicen los analistas es, bueno, se ha polarizado mucho más la sociedad israelí entre los que lo apoyan y los que lo defenestran, y bueno, de ahí que surja el germen de, quizás con otros actores regionales, como vos señalás, tanto del mundo árabe como
Yo tengo esperanzas de que los cambios generacionales y los cambios en la cultura política lleven a, así como hubo una falsa primavera árabe o una primavera árabe hace ya 15 años cuyos resultados no los hemos visto fructificar aún, pero creo que todavía, bueno, por lo menos tengo esa esperanza, ¿no? Pero sí soy pesimista en cuanto a los estados como actores, ¿no? Y sobre todo al Estado de Israel. Bueno, una perspectiva de que la solución venga de los pueblos, ¿no? Y de la perspectiva de intervención independiente de sectores populares. Esperemos, y lamentablemente también depende de la política estadounidense. O sea, el futuro de las elecciones... ¿No ves ahí que, porque muchos lo ligan mucho, ¿no? A si gana una administración demócrata o republicana, ¿no ves ahí que hay una agenda compartida? Sí, o sea, no hay diferencias sustanciales, pero sí la percepción israelí es que con un gobierno republicano tenemos más manos libres que con un gobierno demócrata, a pesar de que ha tenido y que en la práctica con Biden... Pero la percepción, por lo menos anterior o en los primeros meses de la guerra, era con Obama nos iba peor que con Trump, ¿no? Ese era el razonamiento. Y con Biden, claramente, como vos me preguntabas en algún momento, Israel tiene autonomía, o sea, no es un freno Estados Unidos para nada. Yo no lo veo que Estados Unidos tenga que la potencia hegemónica sea tan hegemónica, ¿no? En eso, a pesar de que es un socio, al contrario. Entonces, hay este juego, estamos en una retórica de discurso muy hipócrita, ¿no? Muy hipócrita al interior de cada uno de la propia dinámica de la política interior estadounidense, de la política interior israelí, ¿no? En todo caso, la única certeza es que va a haber más inestabilidad en el orden internacional. En ¿no? el orden internacional y en Israel yo creo que, por ejemplo, Cisjordania es una bomba de tiempo, eso claramente. Y es uno de los tantos frentes, digo. Yo creo que ese frente es uno de los que... pero yo no me animaría a hacer predicciones, pero digo que vamos a seguir siendo noticias, soy bastante pesimista. Ojalá pudiéramos hablar, pero estamos bastante lejos todavía, porque se ha sembrado, digo, esta cantidad de muertes. Estamos hablando de 42.000 muertos en Gaza, o sea, estamos hablando de imágenes horrorosas, estamos hablando de destrucción de escuelas. Vos lo señalaste al inicio. Estamos hablando de los ataques al Líbano. Tenemos 1 millón de desplazados en el Líbano. El Líbano recibió a población siria desplazada hace 15 años y ahora, 10 años, y ahora está vuelta 1 millón de desplazados en Líbano. 1 millón, o sea, es una locura lo que estamos viendo. Entonces, todo tiene una dimensión tan irreal, nos parece, ¿no? Desde acá, que bueno, el pesimismo nos bloquea, ¿no? Es imposible aseverar algo con cierta esperanza porque no... A mí, de todas maneras, el levantamiento de esa juventud, que de verdad muchos lo analizan como un fenómeno bastante inédito y muchos se remontan a la juventud del 68 en contra de la guerra de Vietnam para encontrar un paralelo de una juventud que simultáneamente se alzó tomando una causa anticolonial. Así que yo ahí por lo menos veo un faro de esperanza. Esperemos, y creo que se anuda con otras luchas que vienen, el Me Too y otras cosas que en la agenda internacional han tenido en los últimos años un poder de expansión muy fuerte y una incidencia muy fuerte, y bueno, esperemos que sí, que sea uno de los... Una perspectiva. Bueno, Juan, muchísimas gracias por ayudarnos por la a entender invitación. esta situación compleja. Y bueno,